A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Bueno, en las últimas semanas, al parecer que hemos tenido una participación más bien irregular por diversas razones, no hemos podido comentar algunos de los elementos que han ocurrido. La tendencia a que la pandemia vaya disminuyendo y se estén ampliando las libertades que yo creo que de una manera u otra teníamos reservadas para cuidar de la salud, pues se están ampliando, hay mayor aforo en distintos sitios, estadios, cines, restaurantes, hay asistencia escolar presencial, lo cual es realmente bueno para los niños, y al parecer ya hay evidencias de que se mejora el ánimo de los niños y se mejora incluso la dinámica familiar, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas y creo que vale la pena que lo mencionemos. Evidentemente son noticias alentadoras, un intento de ir normalizando las actividades. Ya no, evidentemente no vamos a llegar al nivel pre-pandemia, pero se van normalizando. Y la asistencia presencial a clases yo creo que es un gran paso a ser muy favorable para los estudiantes, no solo en su capacidad de aprender, de nutrirse de más conocimientos, sino en su mismo desarrollo emocional. Pero evidentemente todavía creo que no hay que cantar victoria y hay que seguir manteniendo ciertas restricciones y más que nada ciertos cuidados. Vamos por buen camino, al parecer sí, vamos por buen camino. Es muy pertinente el comentario que tú acabas de hacer. De todas maneras, no hay que cantar victoria. Ya este virus nos ha jugado de una manera u otra varias pasadas. Ya parecía que todo iba a ir mejorando con el aparecimiento de las vacunas y que íbamos a volver a la normalidad. No fue así. Prácticamente un año en el cual la gente ya a nivel mundial se ha ido vacunando y vacunando. Nuestro país es uno de los países que más número de personas o mayor número de personas ha logrado vacunar. Tenemos incluso ya niños desde los 3 años que están siendo vacunados. Pero tuvimos ese pico enorme el mes pasado, en el mes de enero, con una nueva variante que resultaba mucho más contagiosa, felizmente menos letal, menos mortífera, menos dañina a nivel del organismo, y eso se traducía en menor número de muertes, menor número de hospitalizaciones, y en distintas partes del mundo están considerando de que esa posibilidad de una nueva variante menos letal sea la cosa que se quede como recuerdo del COVID-19 y las distintas variantes, de que se quede en una especie de una gripe endémica estacional que va a aparecer anualmente, pero que va a ser menos letal que la que hemos visto en estos 2 años, ¿no? Sí, ese es el comportamiento esperable del virus, pero evidentemente que todavía hay ciertas condiciones que tienen que darse
para que esto suceda. Avanzar en la vacunación no solo en tu país, sino a nivel mundial. El riesgo está, según opinan los expertos, en sitios, en países en los cuales el índice de vacunación sea bajo, pues puede dar el surgimiento de nuevas variantes y rápidamente se expanderían, obviamente, como ha sucedido con esta última Omicron, que al parecer ha sido una expansión con resultados favorables, ¿no? Y yo me refería a como buena parte de los países europeos, por ejemplo, ya están levantando las restricciones de mascarillas y demás, casi volviendo a una vida normal en una serie de aspectos de bares y demás. En Estados Unidos también en aire abierto, es decir, al aire libre, ya no se pide que se usen las mascarillas. Aquí todavía no hay ese cambio de restricciones, todavía es obligatorio usar la mascarilla y incluso en tu carro, así vaya solo. Entonces Y eso lo es... de la mascarilla todavía está. Pero hoy vi en las noticias del mediodía que, por ejemplo, ya el control de temperatura para ingresar a un sitio cerrado se elimina, aumentan los aforos prácticamente hay entre el 80 y el 100% en sitios abiertos. Entonces, creo que todo Ahora, eso en el adelante. transcurso de esta pandemia también hemos aprendido que hay algunas cosas que no servían de nada, pues, ¿no? O sea, no servía de nada ponerle una serie de sustancias a los zapatos o de limpiarse o tomar la temperatura mismo no tenía ningún sentido. O sea, había una De la enorme forma que cantidad. se lo hacía, además, no era nada prolija. Claro. Bueno, em, ahora me imagino que seguirán las restricciones en términos de que tienes que presentar la muestra de que estás vacunado para ingresar a ciertos lugares, lo cual me parece bien. Es decir, hay que presionar a que la gente se vacune, todas las que no se hayan vacunado, y cumplir con esta eh, información, con esta eh, demanda de parte del Ministerio de Salud de que la gente se vacune y tenga sus refuerzos. Esperemos que las cosas vayan mejorando, al menos nos la pintan de mejor color, esperemos que eso. Ese esperemos, tuyo tiene un aire de esperemos que las aglomeraciones de gente en el carnaval de las próximas semanas no nos den malas noticias o qué. Entre otras cosas, este es un tema pendiente, yo creo que tiene su cierto riesgo, ¿no? La gente se siente muy confiada si la gente empieza a dejar a un lado las medidas de protección, pues quién sabe, podemos o no podemos tener un nuevo pico, ¿no? Aquí entre nos, ¿cuáles son las medidas de protección que tú crees que sea importante que la gente las mantenga y cuáles ya podemos ir Yo creo que, descartando como yo creo que las medidas mascarillas en espacios valederas? cerrados es importante. Ujú. Yo sí creo que eso debería mantenerse. En espacio abierto a lo mejor no. De hecho, hay mucha gente que ya por las calles se les ve con la mascarilla colocada simbólicamente, nomás como adorno, como protección. Pero yo creo que en espacios cerrados la mascarilla sí es una buena protección. Evidentemente el lavado continuo de manos, la desinfección con alcohol gel y esas cosas, pues también creo que son importantes, pero para mi criterio, yo creo que la mascarilla es el número uno. La mascarilla es la protección número uno, especialmente si es que estás en lugares cerrados. Si Claro. estás en lugares, si estás en lugares abiertos, creo que podrías no usar mascarilla, ¿no? Pero también podría ser mantener algo de distancia, tal vez, si es que hay gritos, por ejemplo. Sería lo ideal, ¿no? Mantener, aunque no se use mascarilla en espacios abiertos, mantener una cierta distancia. Sabemos que en la práctica eso va a ser bastante difícil. Pongamos situaciones reales. El estadio de fútbol, participación de Ecuador o de alguno de los equipos con gran hinchada. El otro día veía cómo Barcelona
lograba clasificar en ronda de penales en Guayaquil y el estadio estaba repleto. La gente gritaba a grito pelado Todo, por su equipo y gritaba los goles y la clasificación. Una buena cantidad de gente no estaba con mascarilla. Es decir, en un estadio, ¿tú consideras que es un espacio abierto o un espacio cerrado? Yo diría que es un espacio abierto. es abierto, por supuesto. Pero si es que la cercanía de la gente es muy grande, no está de una manera u otra propiciándose la posibilidad de contagio porque se está gritando, entonces al gritar tu capacidad de lanzar partículas de ti mismo, o sea, saliva o lo que sea, con virus, es mucho más alta que si es que hablas en voz baja. Y yo creo que al momento, por ejemplo, los estadios es un sitio, todavía yo tengo mis dudas, mis reservas, sobre si debería o no verse así tan repleto de gente sin mascarilla, ¿no? Al parecer no contribuyó mucho en el partido Ecuador-Brasil, que justamente fue esa la tónica del público. No sé qué tanto influyó posteriormente en un aumento de casos. Al parecer no. Hay discusiones bien interesantes que yo no logro discernir qué mismo será lo que podemos concluir. Por ejemplo, hay gente que dice que el Ecuador, ya todo el mundo está vacunado en definitiva, porque o se ha vacunado o se ha contagiado. Que el número de gente que ha estado contagiado, que ha sido contagiado, es muchísimo más alta de lo que se cree o que se ha reportado, porque mucha de la gente o no se enteró o nunca reportó que estaba con la enfermedad porque le resultaba oneroso hacerse pruebas de PCR y demás. Además, con la última variante, los mismos médicos, los colegas han dicho que no es indispensable hacerse la prueba. La sintomatología parece bastante clara y al parecer era suave, era benigna, entonces hasta ese punto, de no haber una prueba PCR, no sé qué tanto el registro es viable, ¿no? Lo que tú dices, yo creo que tiene mucha razón. A lo mejor el porcentaje de gente con inmunidad por vacuna o por contagio es bastante más alto. Muchos Entonces, pacientes dicen, sí, me ha dado esto hace unos días y me dieron tal cosa, se hizo la prueba, ¿no? y entonces de una manera u otra podríamos esperar de que haya una especie de ya un aplanamiento de contagios o casi una desaparición de nuevos contagios en las próximas semanas o meses. Porque De hecho, lo que tú acabas de señalar, por ejemplo, los desmanes en términos de número y de forma de manejarse dentro de un estadio en el partido de Ecuador, en el último partido de Ecuador, no ha significado un incremento de nuevos casos y yo creo que sí se esperaba. ¿cuántos de esos casos serían benignos que no fueron registrados o no fueron Por eso, contrastados con pruebas, ¿no? que eso es lo que están diciendo los europeos, de que muchas de las cosas va a pasar como gripes inadvertidas o gripes que más o menos le golpearán más o menos a unas gentes y nada más, pues, será una gripe más de las que tantas formas de gripe que existen y ya no es necesario todas las medidas que se tomaban con anterioridad en relación al COVID. Y esto probablemente ayude a que la gente vuelva a una normalidad y la economía vuelva a una normalidad. Sí, son cosas que van de la mano. Yo creo que el estilo de vida y paulatinamente se irá restableciendo, ¿no? Y esperemos que no haya nuevos picos de altos contagios. Las autoridades han dicho que quizás en un par de meses, 2 o 3 meses, esto podría estar bastante controlado.
todas estas indicaciones de que no hay, están vacunados un alto porcentaje de gente, que no hay más contagios, de que ha bajado el índice de contagio. Sí, quizás eso nos lleva a no usar mascarilla o a tener una vida un poco más relajada en estas condiciones. Sí, y bueno, para terminar con esta parte de nuestra participación, yo creo que las indicaciones que acaba de dar el doctor Gallegos y yo las refuerzo en decir, sí, todo indica que vamos camino de salida, pero no cantemos victoria antes de hora. Sigamos con cierto nivel de cuidados, mantengamos el cuidado de la mascarilla, especialmente si estamos en lugares cerrados, y si es que estamos en lugares cerrados sin mascarilla, por alguna razón, mantengamos una distancia prudencial de otras personas, con lo cual reduciremos muchísimo las posibilidades de contagio. Los cosas de aseo, lavado de manos, utilización de gel, etcétera, siempre serán buenas para todo, para bacterias, para virus, para una vida saludable en general. Lo de los zapatos yo no creo que sirva para nada, lo de la temperatura no creo que sirva para nada, pero la mascarilla en lugares cerrados seguimos siendo bastante reiterativos en que sí vale la pena seguirlas usando. Sí, yo creo que con eso todavía tenemos que tener mucho cuidado y esperar, tener paciencia, ¿no? Las cosas pintan mejor color, paulatinamente se están arreglando. Pues no nos apresuremos, hemos soportado ya 2 años de esto, yo creo que un poquito de tiempo más no nos va a afectar mayormente. O sí, pero nos toca. Uh-huh. El otro asunto es que hace par de semanas quedamos en medio abordaje del tema de trastorno de estrés postraumático a raíz de los dolorosos eventos que se dieron en La Gasca, en Quito, y que felizmente ha recibido un apoyo enorme la gente que fue afectada por ese tipo de evento. Es decir, el trastorno de estrés postraumático, les mencionábamos, ocurre cuando alguien vive o es testigo de una circunstancia en donde la vida está en peligro, es tan impactante que quedan huellas que se reviven ya sea en los sueños o durante el día, reaccionando con mucha ansiedad. Habíamos mencionado de que era importante de que participen psicólogos. Hoy vi en las noticias del periódico de que hay un equipo de psicólogos que están dándoles apoyo a las personas que han recibido el impacto del aluvión de la Gasca, y creo que vale la pena que se siga, y gente que no ha tenido todavía ese tipo de búsqueda de ayuda, la utilice. Hay esa utilización, hay ese ofrecimiento, esa oferta de psicólogos, de personal preparado para ayudarle a que superen las personas el efecto de ansiedad producto de una cosa como la que han vivido en La Gasca. Yo creo que la respuesta ha sido bastante buena y bastante oportuna en cuanto a atención de salud, en cuanto a atención de salud mental, inclusive en cuanto a atención de ayuda material, ¿no? Puso de manifiesto algo que habíamos mencionado hace un par de semanas, una enorme capacidad de solidaridad de la gente, no solo con la entrega de bienes que eran necesarios, sino con la ayuda misma, gente que no era del barrio, no vivía para nada ahí con botas y pala sacando el lodo. Uh-huh. Yo creo que son muy reconfortantes saber que todavía no se ha perdido eso, al menos en nuestra capital. Y hay otros sitios también, ¿no? No son así La Gasca, provincias, en Cotopaxi, en Guana, en Chimborazo también al parecer ha habido ese tipo de problemas. Claro, bueno, a nivel de noticias internacionales vemos como las lluvias en exceso también producen terribles consecuencias en otros países. Veía la noticia de
Petrópolis en Brasil, donde ya van como 100 muertos justamente en una cosa parecida a la que ocurrió aquí. La otra cosa buena, porque de las cosas malas hay que sacar cosas buenas, es de que ya se está poniendo más atención a atender que las quebradas del Pichincha estén bien atendidas, por decir reiterativamente, para que no hayan obstáculos en donde se vayan formando unos diques que revientan de golpe y producen lo que se produjo en La Gasca hace 2 semanas. Quizás este ha sido de esos eventos el más grande, el más catastrófico que ha habido, porque si tú recordarás, han habido en 3 o 4 ocasiones más, en el mismo sitio, en sitios aledaños. Entonces, por la magnitud, por el número importante de personas fallecidas, está llamando mucho la atención, y quizás eso sirva, lo que tú dices, para que se dé la atención adecuada a estos cauces de quebrada que al parecer necesitan un constante mantenimiento, según dicen los entendidos en el tema, para no significar un peligro para la población. Es algo con lo cual estaremos permanentemente viviendo, ¿no? El clima es impredecible, y si es que eso no lo mantienen en buenas condiciones, puede que tengamos nuevamente este tipo de inconvenientes. Claro, sí, y no sé, yo sí recuerdo que siempre han habido pues lluvias fuertes en Quito, especialmente en la época de invierno, pero probablemente también estábamos menos poblados, menos, o las lluvias también producían menos daño. Tú dices la del 1975, produjo una cosa muy parecida a la que acabamos de vivir, es decir, ya había una guerra avisada, es decir, tienen que estar atendidas esas vías de desfogue de las aguas, porque si no se producen este tipo de aluviones. La gran desgracia en esta ocasión fue que había una veintena o más de gentes viendo un partido de vóley, y la mayoría de las víctimas es de la sorpresiva llegada de un torrente brutal de agua por sobre esta cancha de vóley en donde estaban todas estas personas. Bueno, estuvieron en primera línea, recibieron el primer impacto. Era Y muy... de ahí es el número de víctimas que se han dado en comparación a la de 1975, en donde no había esa circunstancia, ¿no? Volviendo a lo que tú mencionabas sobre la atención de psicólogos a las personas afectadas, yo creo que ha sido una muy buena iniciativa. Yo sería un llamamiento a los pobladores, a los habitantes de esos barrios que fueron afectados por este acontecimiento, a que acudan a la atención que están brindando los psicólogos del Ministerio de Salud, de alguna universidad también, según vi las noticias. Yo creo que vale la pena. Habrá Y mucha como, gente que diga, a mí no me ha pasado nada, no necesito. Yo creo que no, yo creo que sí se necesita, al menos el verbalizar las experiencias que tuvieron en ese evento, ¿no? y como en nuestro país ocurren este tipo de desgracias con cierta regularidad, yo creo que una recomendación al Ministerio de Salud o a las gobernaciones o lo que sé yo, a las entidades que les corresponda, es incluir un equipo de salud mental dentro de los grupos de atención inmediata en eventos de esta magnitud. Es decir, la Cruz Roja, me imagino que tendrá un grupo de psicólogos que trabajan para atención inmediata en casos de desgracias a nivel nacional. Me imagino que el municipio de Quito o el Ministerio de Salud también tendrán profesionales que están debidamente entrenados para atender en eventos de esta naturaleza lo que se llama estrés postraumático, ¿no? Sí, yo creo que inclusive los paramédicos tienen un Una al menos formación. una formación en esto. Vale la pena destacar que sí se ha Que tomado en los, cuenta esa. que los paramédicos puedan hacer una especie de evaluación rápida y derivar a la gente que necesita ayuda
a los profesionales adecuados, psicólogos con más experiencia, etcétera. Claro, porque la necesidad se presenta no en el momento en sí, el aluvión no en el momento en sí el problema, sino empieza quizás un par de días después, que va haciendo el levantamiento de todas las experiencias y toda la gente, lo que tan afectadas han estado. Entonces ahí yo creo que es más importante la atención emocional, la contención emocional más de esas personas. Bien, con eso concluimos y los esperamos la próxima semana que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.